Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de divulgación científica del Centro CIC-BioUne. Nuestro cuerpo es un ecosistema en constante diálogo y dentro de él uno de los interlocutores más complejos y fascinantes es el sistema inmunitario, esa red de vigilancia que nos protege a cada instante. Pero la inmunidad no es solo un escudo que reacciona cuando hay peligro. Es un sistema capaz de aprender, adaptarse y, sorprendentemente, recordar. Hoy nos adentramos en esa capacidad menos conocida, la memoria inmune innata, una función que no depende de anticuerpos y que podría estar influida por un compañero silencioso que llevamos siempre encima, la microbiota. Durante mucho tiempo creímos que la memoria inmunológica era exclusiva de la parte adaptativa del sistema inmune, la que genera anticuerpos y células de memoria, y sobre la que se basan las vacunas. Pero en la última década, la ciencia ha revelado que nuestras células inmunes más básicas, como macrófagos y neutrófilos, también pueden recordar encuentros con patógenos y responder mejor la próxima vez. Y lo realmente sorprendente es que ese entrenamiento puede protegernos incluso frente a microorganismos completamente distintos de los que iniciaron la respuesta. Este descubrimiento abre una ventana completamente nueva para el tratamiento de enfermedades infecciosas, inflamatorias e incluso para el diseño de nuevas vacunas. Pero, ¿qué es exactamente la microbiota y por qué es tan importante? ¿De verdad nuestras defensas más primitivas pueden generar memoria? ¿Y podría esta memoria ayudarnos a hacer frente al creciente problema de la resistencia a los antibióticos? Hoy buscamos la respuesta a estas preguntas con Aïsse Pellot, investigador postdoctoral Marie Curie en el grupo de inflamación y plasticidad de macrófagos del Centro CIC-BioUne. Bienvenido, Aïsse. Muchas gracias, Yana. ¿Qué tal? Encantados de que estés hoy aquí con nosotros, de que has aceptado nuestra invitación. Y más o menos en la introducción hemos hablado ya de algunos conceptos, ¿no? Sistema inmune, microbiota, resistencia a los antibióticos, pero vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es exactamente la microbiota y por qué es tan importante en nuestra salud? Vale, pues así como de forma general, la microbiota se podría definir como el conjunto de microorganismos que habita un ecosistema, ¿no? Esto puede ser un bosque, el mar o cualquier tipo de ecosistema. Vale. Entonces, una cosa muy importante que hay que resaltar es que nosotros conocemos a microorganismos, bacterias, virus y tal, y siempre los hemos asociado pues, a enfermedades infecciosas, a que nos provocan daño, pero en realidad pues, la mayoría de microorganismos que habitan el planeta son beneficiosos o inertes, no inducen ningún daño. Y esa es un poco la microbiota. Entonces, la microbiota que más nos interesa a nosotros es la que reside en nuestro cuerpo, ¿no? En la microbiota humana, por así decirlo. Pero claro, como hay diferentes ecosistemas en la Tierra, nosotros también en nuestro cuerpo tenemos diferentes ecosistemas. Entonces también vamos a tener diferentes microbiotas. Por ejemplo, pues la piel puede ser más seca u oleosa que la cavidad oral, por ejemplo, que es más húmeda. En las vías respiratorias puede haber microbiota también. Hay mucho disponibilidad de aire, mucho oxígeno. Y esto también, por ejemplo, pues es diferente a lo que ocurre en el intestino. En el intestino hay muchos nutrientes, pero pues no llega tanto el aire. Entonces esa microbiota también va a ser diferente. Va a haber una microbiota que se puede decir que es anaerobia, que puede vivir sin oxígeno. Vale, entonces todas esas microbiotas, pues en realidad como hay que definirlo es pues microbiota de la piel, microbiota de la cavidad oral, microbiota intestinal. Y esta microbiota intestinal es en realidad la que más conocemos y la que más nos interesa porque es la más abundante y la que más puede estar relacionada con nuestra salud. ¿Vale? Al principio, en los últimos 10-15 años, se describió que la microbiota intestinal pues, estaba relacionada con enfermedades, pero esta relación la describíamos los científicos un poco, es muy descriptiva. Los estudiábamos, por ejemplo, un grupo de pacientes con una enfermedad y lo comparábamos con gente sana. Y entonces decíamos, bueno, pues este grupo de bacterias aumenta o disminuye en los pacientes, ¿no? Pero claro, buscar las diferencias. Eso es, era todo muy descriptivo, muy, descriptivo. Entonces, claro, pero no sabíamos qué significaba todo eso. ¿Qué significa? Que la enfermedad cambia la microbiota, que la microbiota induce la enfermedad o algún punto intermedio, ¿no? Entonces, eso es
como el paso en el que estamos ahora en la investigación de microbiota, que es intentar definir pues esos cambios que existen en las poblaciones microbianas que implican para nuestra salud. Y hemos comentado ya en la introducción que un factor en el que está en constante relación, digamos, es nuestro sistema inmune. La siguiente pregunta va un poco en relación a ver cómo es esta relación entre microbiota y sistema inmune en nuestro cuerpo y cómo dialogan estos dos espacios, estos dos universos. Eso es, sí, pues es en realidad una de las principales fuentes de comunicación entre todos esos microorganismos que viven en nosotros y nuestro cuerpo, que es el sistema inmune. Entonces, es súper importante y es en lo que trabajamos nosotros en el laboratorio. Tanto Juan como yo, bueno, Juan Anguita, que es el director del grupo de investigación donde yo trabajo, tanto Juan como yo empezamos nuestra carrera estudiando el sistema inmune frente a esas infecciones de esos microorganismos que sí que provocan infecciones, él un poco más relacionado con bacterias y yo más con infecciones provocadas por hongos. Pero en los últimos años el interés de ambos ha ido más, pues eso, en la relación con la microbiota, el sistema inmune y cómo la microbiota puede controlar el sistema, controlar entre comillas, sí. Modular el sistema inmune y cómo nosotros, entendiendo esos mecanismos, podemos aprovechar esa interacción. Entonces, claro, sabiendo que la microbiota puede regular el sistema inmune, podemos entender cómo la microbiota interacciona con enfermedades infecciosas, pero también con enfermedades metabólicas, por ejemplo, en las que el sistema inmune es muy importante también, o incluso enfermedades pues, inflamatorias intestinales, neurológicas, etc. Porque, bueno, el sistema inmune tiene muchos papeles en nuestro cuerpo. Entonces, esa relación entre el sistema inmune y la microbiota es muy compleja y tiene mucha historia, porque, claro, para que todas esas bacterias, hongos y virus que viven con nosotros puedan vivir y podamos vivir en simbiosis, ha tenido que haber una evolución que ha tardado miles de años. Entonces hay unos mecanismos moleculares y celulares que van a controlar esa simbiosis. Y esos son, lo que digo, pues se ha dado a nivel evolutivo durante miles de años. Pero luego también durante nuestra vida tenemos que controlar eso. Y de hecho, bueno, súper importante, nosotros adquirimos nuestra primera microbiota en el momento del parto, que puede ser una microbiota diferente dependiendo del tipo de parto, pues si es por el canal uterino, si es por cesárea, etc. Pero nosotros la adquirimos ahí. Y esa microbiota ya empieza a interactuar con nuestras células y con el sistema inmunitario. Y esa interacción va a ser luego clave para luego lo que nos va a pasar en el resto de la vida. Porque de hecho, ratones de experimentación, animales de experimentación que no tienen microbiota, como los ratones axénicos o notobióticos, tienen problemas muy graves en su sistema inmune, ¿vale? Tienen, por ejemplo, órganos que están relacionados con el sistema inmunitario, como el bazo, por ejemplo, pues lo tienen un poco más pequeño, las poblaciones inmunes de células inmunes cambian, tienen funciones diferentes, son como inmaduras, porque no ha habido esa microbiota para interactuar con ella. Entonces es esencial para el desarrollo de nuestra vida y desde el principio de nuestra vida, pero luego a medida que ya llegamos a la edad adulta y tal, también es súper importante. Por eso siempre, como se dice, hábitos de dieta, de ejercicio y tal, esto también va a repercutir en nuestra biota, en nuestra microbiota. Una dieta variada que tenga de todo, pues va a apoyar que la microbiota sea diversa, que tenga funciones, que cumpla sus funciones. Y esto va a ser muy relevante en toda nuestra vida adulta. Entonces, una de las cosas que la investigación nos ha llevado a conocer es que hay ciertos tipos de bacterias o ciertos tipos de alimentos que nosotros podemos utilizar para reforzar esa microbiota, que puede ser los microorganismos probióticos que se llaman, alimentos... Seguramente todo el mundo haya hablado. Seguramente, sí. O alimentos probióticos o con probióticos. Estos son muy importantes porque son como intervenciones que nosotros podemos hacer en nuestra dieta, muy sencillas y que pueden ayudar
tanto a mejorar nuestra salud general como a fortalecer esa relación con nuestro sistema inmune. Y esto ha sido gracias a toda la investigación que se hace, que con ello hemos podido conocer que pues, esta bacteria que está en el yogur o en una bebida fermentada interacciona con nuestras células en el intestino y va a reforzar nuestra salud. Vale. Y particularmente hemos hablado pues, en términos genéricos, ¿no?, de esta relación microbiota, sistema inmune, pero desde vuestro grupo de investigación aquí en Biogunet estudiáis un concepto muy novedoso, ¿no? La memoria inmune innata, hemos mencionado anteriormente. Sí. ¿En qué consiste exactamente este tipo de memoria y por qué está generando tanto interés en los últimos años? Pues ha generado mucho interés porque era algo que se desconocía completamente y que, pues, un poco a la par que la investigación en microbiota surgió pues, en los últimos 10-15 años. Y bueno, eso es bastante sorprendente porque así como en términos generales el sistema inmune está dividido en dos grandes ramas, la rama innata y la rama adaptativa. La rama adaptativa es como la más reciente a nivel evolutivo, solo los animales vertebrados la tenemos, y es, bueno, seguro que os sonarán células B, por ejemplo, o los anticuerpos forman parte de este sistema adaptativo, y esta parte del sistema inmunológico nos permite crear respuestas muy específicas frente a, por ejemplo, una proteína de una bacteria, y tener ciertos linajes de células o ciertas poblaciones de células, de estas células B o células T, que van a estar en nuestro cuerpo y van a recordar esa proteína bacteriana. Entonces, si nosotros hemos sufrido una infección y esa infección la volvemos a sufrir 2-3 años después, por ejemplo, vamos a saber responder mejor a esa infección. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, como decías antes, las vacunas, o algunas vacunas se basan en esto. Nosotros en las vacunas nos inyectan una parte de un microorganismo o el microorganismo muerto o no virulento, y nosotros creamos esa respuesta que nos va a proteger durante muchos años. ¿Vale? Entonces, eso se basa el sistema adaptativo. Y el sistema innato, que está en todo el resto de animales, incluso las plantas y los microorganismos se piensa que tienen alguna parte del sistema adaptativo, innato, pues es como más rudimentario, menos evolucionado. Entonces es capaz de reconocer patrones en ciertos microorganismos. Pues hay ciertos patrones moleculares que las células del sistema innato, como decías, los macrófagos, los neutrófilos, pues pueden reconocer para decir, vale, esto que estoy detectando es una bacteria o es cierto tipo de bacteria o es un hongo. Entonces es como patrones generales. Y como decía, se supone que no tenían memoria, que veían lo que veían, que eran como un poco cavernícolas, que iban a por la bacteria y ya está. Pero eso, en los últimos años se ha descubierto que efectivamente pueden desarrollar un tipo de memoria que es diferente a la del sistema adaptativo. No se crean como esas poblaciones nuevas de memoria como en el sistema adaptativo, sino que la misma célula que va a detectar una bacteria sufre ciertos cambios en su metabolismo a nivel de genoma, de epigenética y a nivel de su expresión de genes. Y esa misma célula, si vuelve a encontrarse con otra bacteria o un virus en unas semanas o en unos días, puede reaccionar de forma diferente. Entonces esto es algo que nos puede ayudar para protegernos de la misma manera que el sistema adaptativo, pero usando mecanismos diferentes. Y entonces dentro de esta memoria inmune innata hay como dos grandes grupos, que es la tolerancia, que es como esa segunda respuesta o esa memoria va a ser más baja, disminuida en comparación con la primera, y el entrenamiento, que se llama, que se va a ser una respuesta más exacerbada o más grande, entonces nos va a proteger más. Entonces, el entrenamiento siempre es asociado como a protección frente a esa nueva infección, mientras que la tolerancia se ha visto o se estudiaba
en conceptos de, por ejemplo, una sepsis, una infección bacteriana en la sangre, que tienes como todo el rato esa bacteria en la sangre, te está estimulando a las células inmunes todo el rato, entonces como que las células quedan agotadas de tanto estímulo y ya no pueden responder bien. Entonces eso se llamaba tolerancia. Pero en el grupo de investigación nuestro estamos viendo que dentro de esos dos extremos de la memoria innata hay un gradiente de fenotipos de células que nosotros estamos intentando estudiar también en el contexto de la microbiota. Nosotros cuando empezamos a estudiar esto y vimos que la tolerancia, o lo que se llamaba tolerancia, lo que hacía era disminuir las respuestas, pensamos, a ver, esto puede ser un mecanismo que también el sistema inmune, por ejemplo, en el intestino, utilice para convivir con nuestra microbiota también. Entonces empezamos a estudiar un poco esta memoria en respuesta pues, a, por ejemplo, especies de Lactobacillus o Akkermansia, que es otro probiótico, y hemos descubierto algunas características y fenotipos en células inmunes innatas que son muy específicas cuando interaccionan con estos probióticos. Entonces es algo muy interesante que podemos utilizar para mejorar en general nuestra salud y el equilibrio con la microbiota e incluso generar pues, otras terapias. Vale. Y toda esta investigación que explicabas ahora, si aplicamos, o no, más que aplicamos, pensamos en un futuro, ¿cómo puedes este conocimiento ayudarnos a desarrollar estas nuevas terapias que mencionabas? Y podría, por ejemplo, llegar a ser una alternativa al uso masivo de antibióticos. Sí, todavía se requiere mucha investigación porque, como digo, son conceptos muy recientes y se está estudiando mucho, pero queda camino por andar. Pero sí, claro, si conocemos todos estos mecanismos moleculares y celulares que controlan esta memoria, en el caso de la memoria entrenada, que es la que aumenta las respuestas, podríamos utilizar estos estímulos y estos mecanismos para potenciar algunas terapias, como por ejemplo vacunas o incluso los mismos antibióticos. Si podemos combinar dosis, imagínate, más bajas de antibióticos con estos productos que modulan nuestro sistema inmune para potenciarlo, pues esa reducción en la cantidad del uso de antibióticos nos va a permitir que surjan menos resistencias o especies resistentes, que son un problema muy grave actualmente. Y de hecho, en la investigación que yo llevo a cabo, como decía antes, yo me centro más en infecciones de hongos, infecciones fúngicas, y aunque el problema de las infecciones bacterianas de la resistencia a antibióticos en infecciones bacterianas es muy grave, en hongos, en mi opinión, claro, yo vendo mi investigación, en mi opinión los hongos pueden llegar a ser más problemáticos porque sus células en sí son más similares a las nuestras, entonces el buscar terapias es más complicado porque hay más similitudes. Eso ¿no? es. Entonces como que el arsenal que tenemos de antifúngicos es más pequeño y por ejemplo pues las infecciones más comunes que pueden ser las candidiasis, el tratamiento puede ser eficaz, pero ya empieza a haber muchas resistencias también. No existen vacunas frente a hongos por lo mismo, porque como nuestras células son muy parecidas, pues es muy difícil. Entonces es como que todas estas herramientas que nos ayudan a conocer mejor nuestro sistema inmune, la relación con la microbiota y cómo todo esto interactúa en un concepto de infección, por ejemplo, conocer esos mecanismos nos puede ayudar muchísimo a modular nuestra respuesta inmune, por ejemplo, y mejorar el tratamiento a enfermedades infecciosas o incluso mejorar nuestra salud con la microbiota, simplemente, que ya es un gran paso. Pues hoy hemos visto que el sistema inmunitario es mucho más sofisticado de lo que imaginábamos y que incluso su parte más primitiva puede aprender, adaptarse y recordar. También hemos descubierto que nuestra microbiota, ese universo invisible que vive en contacto con nuestras mucosas, no solo convive con nosotros, sino que también puede entrenar nuestras defensas y moldear la forma en que respondemos a infecciones.
Gracias a investigaciones como la del Grupo de Inflamación y Plasticidad de Macrófagos de Keep Bioguner, estamos cada vez más cerca de comprender estos mecanismos, de explorar alternativas a los antibióticos y de diseñar nuevas terapias frente a infecciones para las que hoy apenas tenemos herramientas. Muchas gracias, Aise, por compartir con nosotros todo vuestro trabajo, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias.